Soy David Páramo y mi palabra es en firme. Oigan, o sea, ya pasó, ¿no? Fue una contienda electoral muy dura, sí. Fue una contienda electoral muy competida también. Fue una contienda electoral donde desgraciadamente murieron más de 125 candidatos. Eso me parece muy grave. Es una contienda que todavía sigue teniendo visos muy complicados. Visos verdaderamente graves, como por ejemplo en Puebla, donde estamos viendo algunos actos de violencia, donde hoy el propio Consejo Coordinador Empresarial dice que los poblanos ya decidieron y decidieron en paz. Ya pasó la elección, ya pasó la elección. Y ya, bueno, vendrán las autopsias, vendrán los repartideros de culpas, vendrán muchas cosas. Vendrán muchas cosas. Habrá que entender por qué el PRI se convierte pues ya en una figura francamente decorativa en el Congreso. ¿Por qué la gente decidió votar masivamente por Morena y decidió darle un cheque casi en blanco? Yo diría que un cheque casi en blanco, un cheque al portador a ese partido político. Tienen la mayoría en los diputados, tienen la mayoría en los senadores. La exótica manera en la que se conforman las alianzas permite que partidos que podrían desaparecer como Encuentro Social van a tener una representación grande en el Congreso, porque les reparten una parte. Veremos los principios de venganza en el Congreso y dentro de los partidos políticos. Hay un movimiento grande entre los priistas que le piden a Enrique Ochoa que renuncie a su lugar plurinominal. Dice, si lo hiciste tan mal, no mereces estar en el Congreso. Y yo creo que tienen un punto, pero ese es un tema que tienen que resolver los priistas. También es un tema en el cual, bueno, finalmente, pues hay quienes, miren, tendrán que dar muchas explicaciones dentro de Acción Nacional. Acción Nacional también es un partido que se puso en una muy mala condición, en gran medida porque los panistas, yo que he sido panista toda mi vida, o que fui panista hasta hace relativamente poco, no encontramos en Acción Nacional lo que deberíamos. Con la actual conformación del Congreso es necesario, como diría Claudio X González, que la sociedad civil tome un papel activo, un papel muy activo. Alguien preguntaba el domingo en la noche, Ulises Beltrán, el querido Ulises Beltrán, preguntaba el domingo en la noche en la transmisión que hacíamos en Imagen, ¿quién va a defender él dijo neoliberalismo, pero yo me quedo con la economía liberal, la economía de mercado? ¿Quién la va a defender? Los panistas han sido reacios, han sido malos en defender esas políticas económicas que ciertamente apoyaron, que no se hubieran podido implementar durante 30 años si no es con su activa participación. 12 de esos años ellos fueron gobierno. ¿Quién las va a representar? Un PRI que hoy es una fuerza poco clara, que ha iniciado un movimiento para que Enrique Ochoa no esté en el Congreso, y eso habla de fracturas, eso habla de división. Yo platiqué con muchos priistas que decían, pues vamos a apoyar a mí, pero no se les veía convencidos, no se les veía con entusiasmo, y ahí están los resultados. Ahí están todos esos resultados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las fuerzas políticas? ¿Qué va a pasar con el reacomodo? Yo insisto, a mí no me encanta que un solo gobierno tenga mayoría en el Congreso y que no vaya a haber contrapesos. Me inspira confianza, algo de confianza me inspira que Andrés Manuel López Obrador hable de prensa libre y que sea un contrapeso, de sociedad civil que sea un contrapeso, que va a escuchar, que va a tratar de escuchar a quienes pueden o no estar de acuerdo con sus políticas. Porque esto es relevante, hemos creído de una manera equivocada, y las contiendas electorales exacerban eso, que hay vencedores y vencidos. Que si gana A o gana B o gana C, o en este caso gana Andrés Manuel López Obrador, alguien perdió. No, es un proceso de contratación
donde la mayoría de los mexicanos decidieron que querían que el presidente fuera Andrés Manuel López Obrador. Así yo lo veo. Yo no creo en esos que dicen, no es mi presidente porque no voté por él. Si dices eso, no crees en la democracia. No votaste por él, pero es tu presidente. Andrés Manuel López Obrador será a partir del 1 de diciembre el presidente de todos los mexicanos. Lo mejor, lo bueno que nos puede pasar como país, como sociedad, es que sigamos, que avancemos en una transición tersa, en una transición cómoda. Hay a muchas personas que les inspira buenos sentimientos ver la fe que tienen muchos en Andrés Manuel López Obrador, la gente que sale a las calles, la gente que ve con ilusión lo que va a ser su gobierno. A mí me recuerda a Vicente Fox. A mí me recuerda al principio, a principios de esta década, cuando iban a hacer un nuevo México, cuando llegó Vicente Fox, cuando había esos movimientos en la calle de que nacía un nuevo país. Es claro, es evidente que los mexicanos nos gusta la esperanza, nos gusta creer. Por eso los seguidores del América son felices cuando después de eliminarlo les avisan cuáles van a ser sus próximas contrataciones y están ilusionados con el siguiente campeonato. O los del Cruz Azul, que después de 18 años siguen esperando ser campeones nuevamente. Y eso se le debe reconocer a Andrés Manuel López Obrador, que hizo despertar a la esperanza, que hay un grupo de mexicanos que se sienten esperanzados que las cosas van a mejorar. Hay otros, dentro de ese grupo están los fanáticos, los que creen que es el quítate tú para ponerme yo, el ya se amolaron, el quiero ver su cara de bilis, los que difunden el meme ese de que los priistas parecen aceitunas, porque se quedaron sin hueso y tienen el chile adentro. Eso no está bien en una democracia, eso no está bien en una democracia. Y mire, si usted se peleó con alguien durante el proceso de las elecciones y sigue enojado con él, no es estúpido. Porque, como bien dicen por ahí, en los políticos y las luchas son muy parecidas. Solo los espectadores creen que se están peleando. Lo que tenemos que esperar es esta transición ordenada, esta buena transición donde Andrés Manuel López Obrador comienza a ver cosas buenas. Habla bien del presidente saliente. Hoy decía mi querido amigo Cayo DH en uno de sus tweets, decía que a los que nos gusta la democracia nos debe emocionar, y sí lo es emocionante, ver a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador dándose la mano en Palacio Nacional. Y los dos sonriendo y los dos felices. Es la democracia, ganan unos, pierden unos. Punto, no se acabó el mundo. No tendríamos que irnos a una guerra civil, ni odiarnos, ni acabarnos. Me gusta ver a un Andrés Manuel López Obrador que dice, la renegociación del Tratado de Libre Comercio se está haciendo bien. La información que tengo se está haciendo bien y vamos a trabajar de común acuerdo. Y me da mucha tranquilidad ver que digan, en el momento que ya sea presidente electo, el equipo de Hacienda se va a integrar con el equipo de transición para hacer un presupuesto de común acuerdo. Para hacer un presupuesto donde trabajen, donde evidentemente llevará la voz cantante la nueva administración, porque será un presupuesto que ejerzan ellos a partir del 1 de enero del año próximo, pero que se trabaja de común acuerdo, que por ley debe ser presentado por el actual gobierno y debe ser ejercido por el nuevo gobierno. Esas cosas me dan tranquilidad, esas cosas me dan mucha paz, me da tranquilidad escuchar a Carlos Ursúa, quien muy probablemente será el secretario de Hacienda, hablar una y otra vez de la estabilidad, del orden en el manejo de las finanzas públicas. Hace muchísimos años, estaba en el Foro Económico Mundial y escuché a la gobernadora del Banco Central de Nueva Zelanda oír una de esas frases que a uno le cambian la visión. Ella decía en esa conferencia del Foro Económico Mundial que no hay política económica de izquierda ni política económica de derecha, que esos son quizá ideologías,
que esos son sesgos de ver la política o el énfasis que se pone en uno o en otro lado. Pero que en materia de política económica solo existen dos tipos: la correcta y la incorrecta. Que no hay una política económica de izquierda o una política económica de derecha, sino que solo se hacen cosas correctas o incorrectas. Si por las razones que sea gastas más de lo que tienes, es incorrecto. Si te endeudas fuera de tu capacidad de pago, es incorrecto. Si comprometes recursos que no tienes, es incorrecto. Si tienes orden en las finanzas públicas y gastas lo que tienes, es correcto. Si el dinero lo usas de una manera inteligente, es correcto. Si tomas decisiones como voy a disminuir gasto corriente y voy a aumentar el gasto de inversión, es correcto. Si usas el dinero para generar desarrollo y crecimiento, es correcto. Pero eso no importa si eres un político de izquierda o un político de derecha. Es más, no importa si eres una familia de clase media, una familia de clase alta o una familia de clase pobre. Las familias que se endeudan de más se meten en problemas. Las familias que ingresan de menos se meten en problemas. Lo mismo pasa con los gobiernos. Y no sale usted a decirle a su esposo, a su esposa, esas políticas populistas que tú empleas, ¿no, verdad? Le dices viejo irresponsable, vieja irresponsable, estás gastando demasiado en las tarjetas y no tenemos dinero, hay que recortar el gasto porque se me cayó el trabajo o porque veo hacia adelante la situación complicada. No es muy diferente en un gobierno de un país, no es muy diferente. La economía es el arte de administrar recursos escasos y es así como se hace. Yo no sé, nadie lo puede saber y ya nos preocuparemos por esos puentes cuando lleguemos a ellos. Si el equipo de la Secretaría de Hacienda, que sería encabezado por Carlos Ursúa, que sería encabezado por Arturo Herrera, en el cual ya está integrado Julio Scherer, a quien conozco desde principios de la década de los 90 y le tengo un gran aprecio personal. Y agradecimiento también, me quedé con la palabra atorada de agradecimiento, porque tengo un gran agradecimiento personal. Cuando pensamos en todo eso, vemos que es un equipo de gente formada, de gente capaz, que tendrá que crecer, sí, pero nadie nace grande, nace grande. Se tiene que ir creciendo y se tiene que ir avanzando hasta el momento. Y miren que platico básicamente todo el día con analistas, con inversionistas, están tranquilos, se sienten cómodos. Alguien dijo, en un día y medio, me decía hoy por la tarde, en un día y medio se ganaron el beneficio de la duda. Y realmente, más allá de lo mal que te pueda caer A o que te pueda caer B, este es un país de 125 millones de mexicanos, donde muchos elegimos vivir. Que no se confundan, yo elijo vivir en este país. Podría ir a buscar el futuro a la tierra de mi madre o a la tierra de mi padre o quedarme aquí en la tierra donde yo nací. O podría irme a cualquier otro lado. Nunca de manera ilegal, dicho sea de paso. Pero este es el país de todos nosotros. Y hablar en términos de odio, hablar en términos de venganza, hablar en términos peyorativos de los otros, ya es absurdo, ya es ridículo. Ya terminó la contienda electoral, ya pasó y viene el México de adelante. Ni los pobres salieron de pobres, ni los ricos dejaron de ser ricos. Ni se acabó el mundo, ni empezó un mundo nuevo. Es el mismo mundo de siempre, es el mismo México que nos necesita a todos. Es el mismo México que requiere de su trabajo, de mi trabajo, del trabajo de absolutamente todos nosotros. ¿Sí? Son públicas y conocidas mis diferencias con Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y también son muy antiguas. Pero también hoy sé que las cosas cambiaron radicalmente. Que hoy él es el ganador de las elecciones, que mañana será presidente electo y que a partir del 1 de diciembre será el presidente de la República. Si el presidente hace muchas estupideces, a usted le va mal. O se le complica más que le vaya bien.
Si al presidente le salen bien las cosas, a usted le va mejor o se le hace más fácil que le vaya bien. Y en el mejor interés de todos, porque este es el barco en el que vamos todos, ojalá mantengamos este buen ritmo, ojalá mantengamos este buen ambiente. Ya, dejemos atrás la contienda electoral y sigamos construyendo este México, este país donde más de 125 millones de personas tenemos que estar cómodos y felices. Esa es mi palabra y es en firme.